Mi nombre es Gabriel Ibarra, soy Account Manager de Servicios y Licenciamiento de GitLab en Epidata. Para los que no conocen, Epidata es una empresa argentina especializada en outsourcing de innovación de propiedad privada. Somos 600 las personas que actualmente estamos trabajando en Epidata. Hace más de 20 años que estamos en el mercado, ofrecemos servicio en más de 30 países, son más de 200 los clientes con los que estamos trabajando y tenemos oficinas en 7 países. Aparte de la de Argentina, estamos también en Brasil, en Chile, Colombia, Perú, eh, Estados Unidos, Uruguay. Y bueno, muchísimas gracias por sumarse. La idea es, bueno, presentarles también a Damián Reboredo, que nos va a estar acompañando en este webinar. Damián, junto con Gastón Pereira, trabajan en el equipo de DevOps, son ambos DevOps Seniors y certificados en GitLab. Y bueno, todo suyo, Damián. Muchas gracias. Dale, perfecto. Bueno, arrancamos entonces. Lo que vamos a hacer en este webinar, bueno, vamos a arrancar con una introducción a CI/CD. Vamos a comentar un poco el proceso de GitLab, la anatomía de un pipeline y otros conceptos básicos. Y vamos a hacer una primera iteración de cómo se vería un pipeline con esos conceptos que fuimos viendo hasta ese momento. Vamos a presentar algunos conceptos más, mejorar esa primera iteración del pipeline y finalmente una demo donde vamos a mostrar ya el YAML completo y vamos a pasar a la sección de preguntas donde van a poder hacer sus consultas. Perdón, Damián, Sí. les quería pedir que a medida que vayan teniendo alguna duda, cuando Damián va exponiendo y presentando, pueden hacerla en el chat directamente. Así nosotros después, para no interrumpir en el momento, las vamos a ir leyendo en el espacio de preguntas. Muchísimas gracias y perdón, Damián. No hay problema. Bien. Bueno, ¿qué es CI/CD? CI/CD puede considerarse como una cultura, una metodología que permite a los equipos de desarrollo realizar cambios con mayor frecuencia y eficiencia. CI viene de Continuous Integration y significa integración continua. Es una práctica que propone integrar cambios con mayor frecuencia y verificar cada uno de esos cambios con test automatizados antes de mergear contra la rama principal. CD puede referirse a Continuous Delivery o Continuous Deployment. Ambos apuntan a que el desarrollo se produzca en ciclos cortos, asegurando siempre de que el código puede ser liberado de forma confiable. La diferencia es que Continuous Delivery genera el entregable hasta producción, pero no lo deploya automáticamente, mientras que Continuous Deployment sí hace el deploy de forma automática. ¿Por qué usar CI/CD? Bueno, si estamos continuamente haciendo integraciones, se van a detectar los errores más rápidamente y además reduce los problemas de integración, ya que hacemos ciclos más cortos con integraciones más acotadas, solamente con features, con el mínimo cambio viable, se le suele llamar GitLab. También permite que los equipos desarrollen más rápido, ya que reducimos los errores y también los problemas. CD permite entregar valor más rápido, ya que estamos constantemente yendo hasta producción y también asegura que esos cambios estén listos para entregar en cualquier momento. El proceso recomendado por GitLab. GitLab comienza siempre desde un issue, que eso puede ser un nuevo feature a desarrollar, un error que haya que corregir, una recomendación, etcétera. Y ya desde ahí se comienza con el merge request. A diferencia de otras herramientas que recomiendan hacer el merge request al final, GitLab lo hace desde el principio. Es en ese merge request donde vamos a estar haciendo nuestro desarrollo y aparte haciendo la review de la aplicación, discutiendo con nuestros compañeros los cambios y hacer las aprobaciones necesarias para decidir si ese cambio puede pasar a la rama principal. También GitLab lo que propone es que por cada uno de esos feature branch que vamos a estar creando, crear un ambiente efímero que le vamos a llamar Review App, donde vamos a poder testear los cambios de manera aislada
y de esa forma cada feature puede ser probado sin interferir con los demás. Una vez que se ejecutan los tests automatizados sobre ese feature, ya damos el visto bueno, podemos aprobar esos cambios, mergearlos contra nuestra rama principal y llevarlos a nuestro ambiente de staging o producción. Puede haber más ramas, o sea, se puede alterar un poco este flujo, por ejemplo, que quisiéramos tener una rama de staging para no siempre llevar directamente a producción, se puede hacer, pero este es el flujo base que GitLab recomienda. A alto nivel, un pipeline de CI/CD se dispara cuando ocurre un commit a alguna de las ramas. Eso dispara los tests unitarios, inicia lo que es el pipeline de integración, y una vez que hacemos el merge con la rama principal, pasamos después por los ambientes de review, staging y producción. Esto ya es un gráfico de captura de pantalla directamente de la propia plataforma. Acá podemos ver un pipeline que tiene 4 stages: build, test, staging y producción. Los stages permiten definir cuándo vamos a ejecutar los jobs, siendo los jobs el elemento fundamental de un pipeline, que es el que va a ejecutar los scripts que nosotros ya hemos definido. Podemos ver que tenemos en nuestro stage de test, tenemos 3 jobs y por default los jobs van a correr en paralelo, lo que está en el mismo stage. Y los stages corren de forma secuencial. Es decir, hasta que uno no terminó, no inicia el siguiente. Y si falla uno de los jobs de un stage previo, no se siguen ejecutando los stages posteriores. Los componentes principales de un pipeline en GitLab son el archivo YAML, que es donde están definidos los jobs y los stages, además los archivos de configuración, los templates que se van a incluir, caché, dependencias, los scripts que se van a ejecutar, etc. Por otro lado, tenemos los runners, que es donde se van a ejecutar nuestros scripts. Son agentes donde uno tiene instalado una aplicación escrita en Go que provee GitLab, que es el que se va a ocupar de orquestar los jobs que nosotros le vayamos pasando a esa máquina. Hay runners tanto locales como runners provistos por GitLab. Uno puede instalar sus propios agentes, pero también podemos usar los que nos provee la plataforma. Cuando uno instala un runner, nos va a consultar qué ejecutor vamos a usar. Siendo el más básico, un ejecutor de tipo shell, eso significa que va a ejecutar directamente el script en la máquina donde hayamos instalado el runner, comparado con un ejecutor de tipo Docker, que lo que hace es levantar un contenedor utilizando la imagen que nosotros le indiquemos, y es en ese contenedor donde va a ejecutar los scripts. También tenemos ejecutores de tipo Docker Machine, que es parecido a Docker, solo que soporta autoscaling, y los ejecutores de Kubernetes ejecutan nuestro script en un pod de un clúster de Kubernetes. Nosotros podemos definir cuándo un job se va a ejecutar y cuándo no. Por ejemplo, como vimos al principio, nosotros vamos a querer que nuestro despliegue a producción sea del contenido de la rama main. Entonces, acá vemos un ejemplo donde limitamos el job de deploy a prod solamente cuando ocurre cambios en la rama main. Vemos que dice when on success, ese es el valor por defecto. De hecho, yo podría eliminar esa línea y sería exactamente igual, pero podríamos también tomar otros valores. Por ejemplo, on failure, que es que se va a ejecutar ese job cuando un stage anterior ha fallado. Eso nos sirve, por ejemplo, si quisiéramos desplegar algún script que tome alguna contingencia. Never nos permite desactivar ese job en alguna rama en concreto. Always va a hacer que ese job se ejecute siempre, sin importar lo que haya pasado. Manual significa que es necesario que nosotros le demos el OK para que despliegue. Como dijimos antes, uno puede tener solo continuous delivery y no continuous deployment. Entonces vamos a necesitar darle nosotros el play para que despliegue.
Y delayed significa que va a ejecutar ese job después de un tiempo que nosotros hayamos configurado. Bien. Los environments son el lugar donde se deploya el código. En GitLab un environment permite llevar la historia de los deployments, lo que permite saber exactamente qué es lo que se encuentra deployado en cada uno. Pueden ser estáticos, lo que significa que tienen un nombre fijo, como producción o QA, o dinámicos, que tienen un nombre generado dinámicamente para poder generar ambientes efímeros, como los que vimos al principio. Acá vemos un ejemplo del pedacito de configuración del YAML, donde vemos que al environment le indicamos el nombre que va a tener y la URL. La URL es simplemente para que dentro de GitLab yo pueda tener el acceso directo para poder verlo desde la propia UI. No tiene algún significado a la hora de deployar. Eso lo vemos en la parte de scripts. También yo puedo aprovechar los environment para usar la característica isla que se llama environment protegidos, donde yo puedo requerir que solo ciertas personas pueden deployar a un environment determinado o necesitamos juntar cierta cantidad de aprobaciones antes de poder deployar. Los artifacts permiten pasar los resultados de la compilación entre stages. Si pensamos, como dije al principio, que tenemos ejecutores tipo Docker o incluso si usamos un runner SaaS de GitLab, lo que va a pasar es que se nos va a generar un ambiente donde vamos a ejecutar la compilación y una vez que finaliza ese job, ese ambiente se destruye. Si nosotros quisiéramos poder recuperar lo que se hizo en ese job, lo que necesitamos es declarar la carpeta como artifact para que en stage posteriores GitLab automáticamente nos descargue el contenido de esa carpeta y podamos ir trabajando sobre esos binarios. Por defecto, los artifacts expiran después de 30 días y el último artifact no expira si tenemos activado un check dentro de GitLab que es Keep Last Artifacts. También la keyword dependencies permite controlar qué job descarga los artifacts y cuáles debe descargar, ya que por defecto los jobs se van a bajar todos los artifacts que se hayan generado en un stage previo. Vamos a mostrar un ejemplo de YAML que tenemos hasta ahora. Acá tenemos un proyecto en .NET, tenemos un stage de build y deploy, un job de build que utiliza el stage de build, y acá vemos el tag de image, que es lo que nos permite, como yo decía al principio, indicar cuál va a ser la imagen que tiene que usar el ejecutor Docker para generar el contenedor y ahí ejecutar nuestro script. Nosotros estamos usando la imagen que provee Microsoft de .NET, el SDK 6.0, y vemos que el build es bastante sencillo, simplemente restauramos las dependencias, hacemos un publish indicándole la carpeta a la que queremos que despliegue para poder declarar esa misma carpeta como artifact y poderla utilizar en nuestro job de deploy. Este es un ejemplo sencillo, solamente deployamos a producción desde la rama main, por lo tanto, tanto build como deploy está limitado a la rama main. En cuanto al deploy, bueno, stage deploy, environment, como vimos al principio, declarado como producción, la URL es de ejemplo, y el tag, bueno, el tag es importante. Si yo quiero poder definir exactamente en qué runner yo quiero ejecutar, piensen que esto estoy deployando, por lo tanto yo quiero ir a una máquina en concreto, yo puedo taguear mis runners y cuando yo lo indico en el YAML, va a ir a buscar una de esas máquinas que cumpla con ese tag. Por eso es importante en este caso usar un tag único. Pero no siempre van a ser únicos. Yo, por ejemplo, podría taggear muchos runners que tengan, por ejemplo, Ubuntu 22, y yo declarar en mi YAML que necesito una máquina que cumpla con esa característica. Yo puedo seguir sumando tags y GitLab me va a dar una máquina que cumpla con todas esas características. El script está bastante simplificado, simplemente copia el contenido de build en la carpeta del IIS. De hecho, está faltando detener el aside, simplemente para simplificar lo que es el ejemplo.
variables de CI/CD son un tipo de variable de entorno que puede utilizarse para controlar tanto el comportamiento de los jobs como guardar valores que queramos reutilizar y así aparte evitar hardcodear secretos en el YAML. Acá tenemos un ejemplo donde vemos que estas variables también se utilizan como variables de entorno dentro del script. Y MavenOps es una variable de entorno especial que Maven reconoce y lo que hace es sumarnos estos parámetros al comando Maven. En este caso lo estamos usando para forzar a Maven a utilizar su repositorio local en .m2/repository. Y eso lo vamos a usar para poderlo cachear y de esa forma entre distintas ejecuciones del pipeline poder acelerar el tiempo donde estamos descargando las dependencias. Ahora vamos a ver igual caché en más detalle. Si yo quisiera evitar que se hardcodeen las variables en el YAML, lo que yo hago es crear variables de la UI. Para eso uno puede ir a Settings, CI/CD, Variables, agregar variable, y nos va a pedir una key y el valor de esa variable. Esas variables las podemos marcar como protegidas, lo que significa que solamente van a correr en ramas protegidas. Y eso es importante porque pensemos que cuando se ejecuta el pipeline, se va a ejecutar la versión del YAML que esté en esa rama en concreta. Entonces, si yo quisiera impedir que alguien genere una rama cualquiera y simplemente genere un YAML que printee nuestra variable secreta, lo que hacemos es hacer que solamente corra en en ramas protegidas. También podemos marcar esa variable como masked. Esto es para que si en los logs se llega a printear por accidente ese secreto, GitLab automáticamente lo va a ocultar con asteriscos. Y tenemos una última opción que es marcarla como expanded. Esto significa que GitLab va a, primero, expandir el contenido de nuestra variable y si esa variable inicia con un signo de pesos, va a expandirla una vez más considerando que el contenido es el nombre de otra variable. Por ejemplo, si yo tuviera una variable llamada myvar y su contenido es signo pesos user, GitLab va a hacer una primera expansión donde nos va a dar signo pesos user y una segunda expansión donde nos va a dar el nombre del usuario en el que está corriendo este script. Podemos pensar como un puntero, este tipo de variable. Bueno, las caché. Lo vimos hace un momento. Permite conservar las dependencias entre ejecuciones del pipeline acelerando la compilación. La diferencia entre caché y artifacts es el propósito, el objetivo. Los artifacts son para poder compartir binarios que vamos a reutilizar en stage posteriores de esa misma ejecución del pipeline. Mientras que caché apunta a ser dependencias que el pipeline va a descargar y que queremos poder reutilizar entre pipeline distintos, es decir, futuras ejecuciones de ese mismo pipeline y no stage posteriores dentro de un mismo pipeline. Diferentes proyectos no van a compartir la misma caché. Por defecto, las ramas protegidas y no protegidas no comparten la misma caché, pero esto se puede cambiar. Y acá vemos un ejemplo donde tenemos la key, que nos va a dar el nombre único, ya que podríamos tener jobs usando distintas caché. Por ejemplo, esto podría ser caché-medio Maven-medio el nombre de la rama, que vemos que está parametrizado con el nombre de la rama. Es una variable especial que nos provee GitLab. Pero bueno, suponiendo que tenemos un único job que use caché, podemos simplificarlo como, por ejemplo, caché-medio nombre de la rama. Viendo que esta key es dinámica, se puede dar el caso, si acabamos de crear una rama recientemente, que no haya una caché ya declarada. En ese caso vamos a usar los fallback keys, que vemos que va a usar la caché de la rama por defecto. Y este es el path que va a cachear. En este caso estamos usando lo que es Node Modules, o sea, dependencias de Node. Es bastante común que haya jobs que se repita. Por ejemplo, si yo tengo un deploy a prod, a QA, etcétera,
es muy probable que sea el mismo script, solamente variando pequeñas partes del script. GitLab lo que nos permite es generar un shop base al que después nosotros vamos a extender. Acá tenemos justamente, se llama shop base, script, echo, mi variable, está declarado con un punto porque eso hace que GitLab ignore este shop en concreto y no lo ejecute. Podría yo haberlo dejado sin el punto y que tranquilamente se ejecuten los 3 jobs, es decir, la versión sin parametrizar y después las versiones extendidas, sí. Pero normalmente uno tiene su job parametrizable sin ejecutar y después lo vamos extendiendo de acuerdo a sea necesario. Eso es una captura del Python Editor que nos da GitLab. A la izquierda tenemos la versión editable donde nosotros trabajamos y a la derecha podemos ver la versión de Full Configuration donde nos va a mostrar cómo quedan los jobs ya después de hacer la expansión de extends, donde vemos que tenemos job B1, que tenemos el script que declaramos en base, más la variable declarado en job B1. Lo mismo para B2, donde tenemos la variable de B2 y el script que declaramos en el job base. Bueno, para nuestra versión 2 ya del YAML, vamos a complejizar un poco lo que es el ejemplo. Vamos a asumir ahora que tenemos 2 ambientes. Queremos deployar a develop cuando hacemos un cambio en la rama develop y a prod cuando hacemos un cambio en la rama main. Nuestro job de build prácticamente va a quedar igual. Simplemente le agregamos una nueva rule para que se ejecute también en develop. Un detalle que se me olvidó mencionar cuando dije lo de las rules, es que las rules se van evaluando de forma desde la primera hasta la última, es decir, la primera que matché es la que va a tomar en cuenta. Entonces es importante si tenemos una rule más específica, por ejemplo, main y cierta variable, en ese caso tenemos que ponerla como tenemos que poner después de solo main, ya que si tenemos la versión más específica al final, la versión general, como siempre va a ser un match al principio, va a ser la primera en tomarse en cuenta. Tenemos un base deploy shop, que lo que va a hacer es leer perdón, además de esos 2 ambientes, también vamos a querer poder parametrizar el shop para que edite el connection string que va a utilizarse en la aplicación y además podemos parametrizar el dónde se va a deployar dentro del IIS, en qué carpeta del IIS queremos que deploye. Simplemente para el ejemplo. Entonces tenemos un script acá de PowerShell que lo que va a hacer es leer el contenido de app settings, hacer un cambio a connection string, default connection string, según la variable default connection string, que ya vamos a ver cómo la obtiene el shop, y después vuelve a escribir el contenido en appsettings.json. Y después haces el deploy como has visto al principio. Acá tenemos la segunda parte del YAML, es todo un único YAML, solamente que no entraba en una sola diapositiva. Los jobs que siguen, vemos que extienden de base de deploy, declaran el environment que se va a utilizar, taguean el servidor, fíjense que tenemos IIS Dev Server y IIS Prod Server, y acá están las variables que yo les mencionaba al principio. Podemos cambiar el AppRoot que va a utilizar el base deploy shop, y también podemos pasarle el default connection string. Acá asumimos que dev default connection string y prod default connection string fueron declarados en la UI justamente para no tener expuestos esos connection string dentro del YAML. Y bueno, después las rules, como vimos al principio, deploy a prod en main y deploy a dev en develop. Hay otro feature que tiene GitLab que nos permite incluir templates. Yo puedo generar un YAML externo donde declarar jobs y después incluirlos en mi pipeline. Esto permite dividir un YAML que sería muy complejo y muy grande en varios archivos más chiquitos, mejorando la legibilidad.
También permite tener templates en algún repositorio central para después reutilizarlo en otros proyectos y se pueden anidar hasta 100 niveles. Acá vemos algunos ejemplos de cómo se puede incluir un template. Si yo hago include local, lo que va a hacer es traerme un template que esté en el mismo repositorio donde yo tengo mi YAML. Si hago include project, voy a poder incluir un template de otro proyecto. Include remote nos va a pedir una URL, tiene que ser accesible públicamente, pero cualquier URL que por HTTP podamos conseguir el YAML de template nos va a servir. Y include template es ya esta es especial, esto nos va a permitir traer templates que mismo GitLab provee. En este ejemplo, un escáner de dust que GitLab nos da. Como habíamos dicho al principio, por defecto, los stages siempre van a ejecutarse después de que se hayan terminado todos los jobs anteriores y por lo tanto un job no va a poderse ejecutar hasta que todos los jobs del stage anterior no hayan finalizado. Pero GitLab nos permite configurar esto utilizando el tag needs. Fíjense que acá tenemos un ejemplo donde la build de Android puede continuar, perdón, el test de Android puede continuar sin esperar a la build de iOS, ya que la build de Android ya finalizó. Desde iOS está a la espera porque la build de iOS no ha finalizado. Si nosotros chequeamos Show Dependencies, nos va a mostrar estas líneas donde nos va a decir qué jobs depende de cuál. También en el pipeline podemos ir a la sección Needs, donde nos va a mostrar los jobs que van utilizando las dependencias de jobs previos. Esta es bastante sencillo, pero también les quiero mostrar uno un poco más complejo. Para los que no saben, GitLab desarrolla GitLab usando GitLab. Y este es un merge request de su propio proyecto, donde vemos un pipeline mucho más complejo que tiene muchos jobs. El más fácil podría ser el de acá arriba, que vemos que es semgrep appsec, genera un artifact que ping appsec después va a utilizar, pero acá podemos ver, por ejemplo, el GraphQL Scheme lo utilizan en NJobs después en los stages posteriores. También es posible dividir nuestro pipeline en varios pipelines más chicos. Supongamos que nosotros tenemos un monorepo donde tenemos el front y el back dentro del mismo repositorio. Y nosotros quisiéramos que dentro de la carpeta del front y dentro de la carpeta del back yo pueda tener mi propio YAML y de forma aislada desarrollar mi pipeline en esa carpeta. Por ejemplo, podría tener un code owner distinto, personas distintas que se ocupen de mantenerlo, y nosotros desde nuestro YAML principal simplemente triggereamos esos YAMLs secundarios. Estos child pipeline van a correrse en el mismo proyecto, rama y commit, que el YAML, perdón, que el pipeline padre. No afecta directamente el estado de la rama en la que se ejecuta. Por ejemplo, cuando un pipeline sobre la rama main falla, se considera que la rama está rota. El estado de un child pipeline solamente afecta al estado de la rama. Se está disparando usando el strategy depend. Ahora vamos a ver en el YAML cómo se hace. También son automáticamente cancelados si el pipeline es configurado de forma ininterrumpible cuando se crea un nuevo pipeline sobre la misma rama. Y no son mostrados en las listas de pipeline del proyecto, solo se pueden ver dentro de la página de detalles del pipeline, que es la que vemos acá en la foto, donde tenemos un pipeline que lo único que hace es disparar nuestro pipeline de back y nuestro pipeline de front. Esto se coincide con este YAML que vemos acá, donde tenemos nuestro CI YAML principal, que vemos que tenemos job de front, tag especial trigger, strategy depend, como vimos en un momento, y acá vemos qué archivo es donde está el YAML que va a disparar. Como rule especial le decimos que solamente necesitamos que dispare este pipeline cuando ocurran los cambios a la carpeta front, es decir, cualquier archivo dentro de la carpeta front. Lo mismo para el backend, solamente cambia el YAML que se está llamando. Y acá vemos el ejemplo de cómo sería bug barra GitLab CI, donde tenemos nuestro stage de build y deploy, es decir, un pipeline
como los que vimos al principio, con la diferencia de que es disparado no por un commit directamente, sino por un pipeline padre que lo triggerea. Hasta acá, bueno, los ejemplos básicos. Lo que me gustaría ahora es, un momento que voy a compartir a pantalla completa. En el caso que tengan alguna duda o alguna consulta, pueden dejarla en el chat y después las vamos a responder. Muchas gracias. Bien. Bueno, como vimos en los ejemplos anteriores, omitimos una parte que era los ambientes efímeros. La idea es mostrar acá un YAML completo, siguiendo el flujo que habíamos visto en los primeros slides. Voy a primero mostrar lo que sería el proyecto y después vamos a ver concretamente el YAML para no andar confundiendo. El proyecto en sí es bastante sencillo. Si vamos a Environments, buscamos el de prod, y le vamos a View Deployment. Esto es lo que hace el parámetro URL del environment, nos permite cliquear. Vemos que tenemos un ejemplo muy simple, simplemente un YAML con un saludo. Vamos a asumir que nuestra tarea es agregar un feature que nos permita personalizar ese saludo. Es decir, yo acá le debería pasar name, por ejemplo, Damián, y debería decirnos hola, Damián. Tenemos si vamos a las ejecuciones anteriores, vamos a mostrarles el pipeline que está. Este es un ejemplo de una ejecución sobre la rama main, donde tenemos un job de build, uno de test, deployamos a QA de forma manual, ejecutamos el DAS sobre el ambiente de QA y después podemos deployar a producción. En cambio, cuando tenemos una ejecución sobre una rama de feature, lo que hacemos es ejecutamos la build, ejecutamos los tests, generamos ese ambiente efímero. Acá vemos dos jobs especiales. Uno es el que crea ese ambiente y después uno que se ocupa automáticamente de darlo de baja cuando la rama desaparece. Y después ejecutamos el DAS sobre ese ambiente efímero que acabamos de crear. Vamos a comenzar con un issue, como nos vimos al principio en el ejemplo que nos recomendaba GitLab. Vamos a hacer un nuevo issue. Vamos a llamarlo personalizar saludo. Lo voy a asignar a mí. Y ya desde acá, a diferencia de otras plataformas, como decía al principio, aquí lo recomienda desde el principio, ya que era el merge request, para poder empezar a discutir con nuestros compañeros el feature que estamos generando. Esto crea una nueva rama y por lo tanto habrá disparado un pipeline. Vamos al repositorio. Me voy a parar en la rama que nos creó GitLab. Y vamos a editar. Este YAML este HTML es bastante simple. Lo que hace es simplemente copiar lo que venga después de name directamente sobre el HTML. Eso es vulnerable, es una mala práctica. No lo hagan, es solamente para esta demo y aparte vamos a ver si GitLab detecta esta vulnerabilidad. Ahora voy a explicarla después de que se ejecute, se genere nuestro ambiente efímero. Pero ya quienes estén en desarrollo web se habrán dado cuenta del problema que tenemos acá. Ya mientras esperamos que se vaya ejecutando el pipeline, les quiero comentar, GitLab está trabajando en incluir IA en todo el flujo de desarrollo. Y acá podemos ver una característica interesante que es la capacidad de explicar código que nosotros hayamos seleccionado. Por ejemplo, si yo acá le doy, va a vamos a un momento que está dando una respuesta, y vemos que nos dice, este código obtiene el valor del parámetro name desde la URL y muestra su contenido en la página.
Acá, bueno, tenemos una explicación más a detalle, encuentra la posición de name en el string y después copia todo lo que venga después, etcétera. No me voy a parar mucho en eso, pero estén al tanto de que GitLab está haciendo estas mejoras al proceso. Vamos a ver si ya se generó el ambiente efímero y les muestro a qué me refería con que ese código es vulnerable. Sí, ya se generó. Si voy a Review Shop, también podría ir desde los environment, pero quiero que vean que lo puedo hacer acá también. Dice, este shop desplegó en review barra personalizar salud. Vamos a entrar. Vamos a darle a View Deployment. Y acá vemos que se generó, no estamos directamente en la raíz, estamos en barra personalizar saludo. Esto es porque a fines de esta demo estamos usando el mismo servidor para todos los ambientes, estamos simplemente cambiando el path. Pero si yo acá le ejecuto, name, debería funcionar, perfecto. Y los que le decía hace un momento de que este código es vulnerable, piensen que si esto copia incondicionalmente todo lo que le pasemos en esa URL dentro del HTML, alguien podría hacer algo como esto. Yo le paso un script, leer, y vamos a cerrar. Fíjense acá lo que hizo es ejecutar ese código JavaScript que le acabo de pasar. En este caso es una alerta, pero si esto fuera una llamada a una API y yo le pasara esta URL comprometida, por ejemplo, a un administrador en una plataforma que esté comprometida con esta vulnerabilidad, se podrían ejecutar llamadas a la API con sus credenciales, y eso sería muy peligroso. Si el pipeline ya terminó, vamos a ver, pipeline completo. Perfecto. Y vamos al merge request. Vamos a ver que GitLab está levantando ese reporte de seguridad y acá nos está indicando cross-site scripting, que es el nombre de esta vulnerabilidad, detectó dos vulnerabilidades de este tipo. Vamos a marcarlo como listo. Pero bueno, para ejemplo de esta demo voy a hacer el merge. Ya en otro webinar más orientado a seguridad vamos a mostrar cómo podemos impedir que alguien mergee código con la rama principal que sabemos que es vulnerable. Vamos a simplemente seguir el pipeline de main. Y bien, como decía hace un momento, QA requiere una aprobación. Vamos a darle play. Lo mismo, acá está como manual, se podría también proteger estos ambientes, como vimos en los slides, para que requiera la aprobación de, por ejemplo, el área de QA o en el caso de producción, el NOC, o incluso varios equipos podrían tener que aprobar. Vamos a ver un poco el YAML, si voy a Python Editor. Yo podría verlo directamente también desde la sección de repositorio, pero al verlo desde el editor, GitLab nos va ayudando, nos va a decir si la sintaxis es correcta. Por ejemplo, fíjense, si al build le borro esta D, nos va a decir que es inválido porque este stage no existe. Repasando, bueno, más o menos lo que teníamos antes, tenemos los stages declarados, tenemos build, test, review, deploy QA, DAS, deploy prod. Hacemos el include del template que nos provee GitLab para el escaneo dinámico. Estos escáneres se pueden configurar. Por ejemplo, acá estamos pasando dos variables que nos van a permitir, una, pasar más parámetros a WhatsApp, que es lo que usa por detrás este escáner. Vemos acá que estamos activando el full scan, que demora un poco más, pero encuentra más vulnerabilidades. Y acá tengo un par de variables ya mías, que simplemente para no repetir a cada rato la URL del deploy o la carpeta sobre la que vamos a desplegar. Tenemos parametrizado condicionada una variable más, que es das website. Esa variable va a indicar a qué URL debe pegarle el escaneo del DAS. Como vimos al principio, cuando estamos en master queremos atacar el ambiente de QA, y cuando estamos en en ramas de feature, queremos pegarle a los ambientes efímeros. Entonces es necesario que la variable das website varíe según en qué rama estamos. Entonces usamos rules a nivel de workflow, es decir, todo el YAML, para poder setear nuestras variables.
Build Shop y Test Shop, lo mismo que al principio, simplemente de muestra. Lo que me interesa mostrarles es el Shop de Review. Es parecido al que vimos al principio, la diferencia es que el nombre del ambiente está parametrizado. Acá estamos tomando una de las variables que GitLab nos da. GitLab tiene varias variables predefinidas, como por ejemplo nombre del repositorio, las credenciales para acceder al registry Docker interno de GitLab, etc. Una de ellas es la rama sobre la que estamos parados en este momento dentro de esa ejecución del pipeline. Esto nos permite cambiar tanto el nombre del ambiente según la rama en la que estemos parados y también la URL a la que le va a apuntar este ambiente. También en la tag onStop estamos declarando qué job se va a ocupar de destruir ese ambiente. Si les muestro, acá deberíamos tener, perdón, lo cerré. Bueno, creo que lo cerré. La variable, perdón, el ambiente que se generó se destruyó automáticamente después de que se mergera la rama y la rama haya desaparecido, la rama source haya desaparecido. Vamos de vuelta al YAML. Estoy perdiendo. Acá está. Bien. El script es muy similar al que vimos antes. Simplemente revisa si la carpeta ya existía. Si ya existe, sigue largo. Y si no existe, la crea. Y después copia el contenido dentro de esa nueva carpeta que acabamos de generar. El job se va a ejecutar solamente en ramas que no sean master. Por eso decimos, si es master, no ejecutamos, o sea, when never. Y para todo lo demás, acá tendríamos el onSuccess que está por defecto. Declaramos el job de stop review, donde vemos que lo que hace simplemente es eliminar la carpeta que habíamos generado en review shop. Y después tenemos base deploy, que utiliza después deploy QA y deploy prod, parecido a lo que vimos al principio. ¿Podría yo haber generado un job base que también me sirva para mis ambientes efímeros? Sí, no habría problema. Simplemente quise simplificarlo un poco para no sobrecargar tanto el job que vamos a después extender. Solamente eso. Bueno, hasta acá lo que es la demo. Déjenme que vamos a dejar de presentar. Y bueno, ya estamos para cualquier pregunta que quieran hacer. Sí, si querés también te empiezo a leer alguna de las preguntas que fueron consultando. Docker Swarm, ¿también se puede usar como ejecutor? Pasa que Docker Swarm es un orquestador, ¿no? Podrías tal vez hacer hay ejecutores custom, uno puede customizar el tipo de ejecutores. Quizás alguien haya hecho algo para hacerlo con Docker Swarm. Normalmente se usa ejecutor tipo Docker o Kubernetes. Si querés poder generar máquinas directamente efímeras, yo usaría un ejecutor de Kubernetes más que Docker Swarm. Bueno, vamos con otra. ¿Es necesario que se instale GitLab Runner en cada máquina destino de despliegue? No, podrías tranquilamente pegarle por el SSH. Podrías em, tener entre tus secretos los códigos para entrar por el SSH a la máquina y desplegarlo desde ahí. No habría problema. Yo por Otra, di- comodidad suelo usar los runners, pero sí, también es viable usar SSH. Otra dice, ¿es posible dar ciertos tipos de permisos dependiendo si es dev, QA o DevOps como administrador? Voy a asumir que por permiso se refiere a quién puede desplegar ahí. Esos son los ambientes protegidos que vimos al principio. Si no, quien hizo la pregunta, si puede tal vez aclarar un poco la duda un poco mejor. Gerardo fue el que Buenas, hizo la Tami. pregunta, ¿eh? Sí, sí. Buen día. Buen día. Te comento, yo ahorita estamos trabajando con Jenkins y tenemos ciertos permisos, por lo menos un dev puede desplegar al ambiente de beta. Para Ujú. el ambiente de QA, solamente puede desplegar el QA.
Y para el ambiente de producción solamente puede desplegar el TL o el TM. Sí, No sé eso, si es eso es un permiso que justamente se requiera. eso es justamente lo que vimos al principio. No, no lo mostré en la demo porque no quería trazarlo más, teniendo que pedir que alguien apruebe. Pero sí, son los environment protegidos que vimos. De hecho, podremos retroceder. Acá. Fíjense que yo puedo decir environment prot, quién puede deployar, en este caso nos vemos la lista, pero está tildado en user, y yo puedo, por ejemplo, tildar ciertos grupos y decir, no sé, tal grupo requiere 5 aprobadores de ese grupo, o 1, 2 o 3, no habría ningún problema. Pero en el ejemplo más básico que viste vos, no habría problema. Sería este allow to deploy y poner a quien vos quieras. Perfecto. ¿Y eso se podría generalizar para todos los repositorios? ¿O tiene que ser uno por uno? No, esto tendrías que ir por repositorio. Ok. Después otra pregunta también dice, según entendí, los runners pueden correr en su propio clúster. Si vos se refiere a tener muchos runners dentro de un clúster de Kubernetes, sí, es justamente los ejecutores que hay. Si no, lo mismo, que quien hizo la pregunta, tal vez se explaye un poco Gerardo más. también. Ah, ¿Alguna duda, Gerardo, o está respondida? No, sí, ya me las respondió con la pregunta que hizo el chico anterior, porque la idea Buenísimo. es bajar los costos, pues. Y la otra es si tienen la calculadora que me la pasen, a ver qué tanto me saldría más o menos, porque ahorita estoy utilizando Jenkins y ya se me está quedando corto, por decirlo de alguna manera. Entonces estoy viendo opciones. ¿El costo de cada licencia de GitLab, decís? Más o menos sí, el costo de la licencia y cuánto saldría, no sé, mantener 400 repositorios y hacer, no sé, 100 construcciones diarias, más o menos. A ver si me es viable o no me es viable. El costo actual de cada licencia de GitLab por usuario o por licencia es de $348 anual. Y lo que ahí Damián te puede responder es la segunda parte de la pregunta, ¿no? De los repositorios, dijiste. sí, a ver, GitLab te da en el free unos 10 gigas perdón, por free, o sea, habiendo pagado, te incluye unos 10 gigas por repo. Y también tenés unos minutos limitados, creo que eran 50.000 minutos en premium mensuales. Entonces, más que cantidad de ejecuciones de pipeline, lo que interesa es minutos de pipeline. Igual lo de Jenkins, así que si llegás a usar los runners locales que tenés en Jenkins, porque Jenkins no tiene runner SaaS, no tendrías costos a la hora de usar los pipelines. O sea, los runners locales no tienen costos en GitLab, solo los runners nube. Ok, perfecto. Y otra pregunta, Damián dice, ¿tengo algún límite en la cantidad de pipelines que puedo ejecutar? Más o menos lo que dije recién. Vos tenés un límite de minutos de runners nube. Si usás tus runners locales, lo que quieras. Y ahora preguntan, ¿GitLab recomienda usar features flag para continuous development? De hecho, desde la propia UI uno puede activar y desactivar feature flags. O sea, está incluido en la propia plataforma. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta o alguna duda que tengan. Bueno, entonces agradecerles primero por habernos acompañado en el webinar del día de hoy. Seguramente les vamos a volver a avisar de futuros webinars. Seguro, les vamos, justo ahí lo que está diciendo Gerardo, les vamos a compartir de manera individual a cada uno de ustedes por correo la grabación de este webinar para que les quede. Y si quieren, yo ahora les voy a dejar una encuesta que les voy a compartir para que la puedan ir completando, donde, bueno, es un poco genérica, pero Alguien ahí está preguntando por los correos de contacto en un momento. ahí tienen la, Ahí están los mails. ¿no? Buenísimo, ahí tienen nuestros mails, tienen la encuesta que les compartió ahí en el link Candelaria, y bueno, no sé si alguna otra duda o algo más, y si no, muchísimas gracias por haberse sumado al webinar de hoy, y los esperamos en el próximo. Que tengan buenos días, y muchas gracias.